sentarnos. Podemos encender la luz. Amén. Bendecido sea el nombre del Señor. Amén. Pueden gritar un fuerte amén. Amén. Yo tengo una palabra del Señor para ti en esta tarde. Y como siempre digo, espero que el Señor nos pueda bendecir para hacerte bien. Amén. Estos me dan un poco de mí. Pero yo soy el que soy. Amén. Amén. Voy a predicar un mensaje. La verdad es que estaba preparando otro mensaje, pero todavía no lo he preparado bien. Y como hay algún mensaje pues que ya tenemos ahí, pues lo vamos a predicar. Todos son mensajes del Señor. Amén. Hay alguno que igual ha escuchado, pero sigue siendo palabra de Dios. Os voy a predicar del sacerdocio levítico y te voy a predicar de la diferencia del sacerdocio de Melquisedec. Las grandes diferencias que hay en la palabra del Señor. Amén. Yo ya me lanzo. Dice Hebreos capítulo 2, versículo 17, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir y ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Dice también el autor de Hebreos que ninguno toma esta honra si no es de parte de Dios. Aún Jesús se sometió. Esto dicho sea de paso, Dios nos ayude a no coger sitios que Dios no nos dé. Amén. Porque hay gente que dice que Dios la ha honrado, pero Dios no la ha honrado. Porque se ponen ellos solos. Y aun Cristo esta honra no la cogió voluntariamente, sino que se sometió. Ahora, para ser sumo sacerdote, Jesús se tenía que hacer semejante a nosotros. Si no, no podía serlo. Pero dice mi Biblia que Él se sometió y nació del vientre de una mujer llamada María. Se sometió a las leyes del nacimiento, se vistió de carne y de huesos para hacerse hombre, nació, creció en estatura, en sabiduría, se sometió a sus padres, fue criado como un niño normal, tuvo hambre, tuvo sed, se cansaba, sentía dolor, Jesús lloró, sintió tristeza, se dormía como nosotros, se estremeció en espíritu. Por eso dice el autor de Hebreos capítulo 2, versículo 14, así: por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. Si Jesús no se hace hombre, no puede ser sacerdote. Bueno, sigo el mensaje. Hebreos capítulo 5, versículo 1. Ustedes tráiganse sus Biblias porque yo voy a dar textos. Amén. Porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres, constituido a favor de los hombres, lo que a Dios se refiere, para que presente ofrenda y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que Él también está rodeado de debilidad. Amén. Podemos ver que el primer sumo sacerdote, Aarón, el cual Dios llamó, y los sacerdotes estaban para realizar este trabajo que dice este texto, para presentar ofrenda, para presentar sacrificios por los pecados, para presentar ofrendas por el pueblo. Lo que nos habla el libro de Levítico, eran los encargados de traer la ley, de traer la palabra, eran los que hacían el culto en el tabernáculo, los que llevaban los sacrificios y todas las ofrendas. Solamente la tribu de Leví fueron los llamados por Dios para realizar este trabajo. Tenían que ser pacientes con los ignorantes,
con los extraviados, con los necesitados. ¿Por qué? Por cuanto ellos también eran de carne y hueso, estaban rodeados de debilidad, de pecado, por eso tenían que ofrecer primero un sacrificio por sus pecados y después también ofrecer por los del pueblo. Amén. Ahora entramos en el mensaje. Dice mi Biblia que cuando presentaron a Aarón y a sus hijos, se lavaron en el agua y fueron ungidos con el aceite y con la sangre del sacrificio. Bendigo su nombre. Por eso dice la Biblia: considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, que fue llamado a ser sacerdote según el orden de Melquisedec. Él tenía que cumplir el mismo papel de los sacerdotes, de los levitas. Por eso hemos dicho que tenía que ser semejante a sus hermanos. ¿Seguimos o no? Por eso dice mi Biblia, punto 3, ¿están aquí? Hebreos capítulo 2, versículo 18. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado en todo, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Jesús fue tentado en todo. ¿Sí o no? Amén. Dice Hebreos capítulo 4, versículo 15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. O sea, si los sacerdotes de Leví fueron tentados, Cristo también fue tentado. ¿Sí o no? Dice mi Biblia que fue tentado en las 3 tentaciones, ¿se acuerdan? En el templo, en el pináculo, en la montaña, todas estas naciones y gloria te daré, convierte las piedras en pan, bendigo su nombre. Dice que fue llevado 40 días y 40 noches al desierto y fue tentado ¿por quién? Por el diablo, dice la Biblia, porque él es el tentador. Y hay un texto en los evangelios que dice, lo dejó por un tiempo. ¿Lo han leído? Lo dejó por un tiempo, no es que fueron 40 días ni 3. Durante toda su vida, el diablo fue detrás de él, tentándolo a ver si incumplía su obra y la voluntad como siervo sufriente. Bendigo su nombre. Entonces concluimos que el sacerdocio levítico estaba rodeado de debilidad, de tentaciones, de humanidad, lleno de falta, lleno de errores, lleno de imperfecciones. ¿Por qué, pastor? Porque eran humanos. Eso era el sacerdocio levítico. También pecaban, tenían conciencia de pecado, por eso tenían que presentar sacrificio por sus pecados y por sus debilidades, porque era el sacerdocio levítico. Bendigo su nombre. He dicho bendigo su nombre. Ahora, Cristo también fue tentado en todo, ¿sí o no? Para poder comprenderte a ti y a mí, aquel que ha sido tentado en todo, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Bendigo su nombre. Por eso él ahora, y no me voy del tema, voy a seguir con mi tema, es el sumo sacerdote que intercede por nosotros a la diestra del Dios Padre. Él no se cansa, él no se caduca, él no está de vacaciones, él trabaja 365 días al año. Por eso en el templo no había trono ni silla para los sacerdotes que se sentaran. ¿Había alguna silla en el templo? Yo digo que no. ¿Había algún inmobiliario para sentarse? Porque tenían que trabajar. Pero atención a esto, abran los oídos. Cristo se ha sentado a la diestra del Dios Padre, porque él ha vencido como sumo sacerdote y ya se ha cumplido todo el trabajo, por lo cual se ha sentado. Y yo podría decir, podría estar sentado sin trabajar en manera de victoria, de triunfo a la diestra del Padre, pero sigue intercediendo por la iglesia de Plaza España. Sigue orando, ¿no se lo creen? Cristo ora por tu familia, ora por tus hijos, ora por el perico, por el fadico, por el tío Sisqué, por el tío Pinky, por cada joven. No se lo cree. Si no, usted no estaría de pie, si no, no estaríamos aquí. Pero hay uno que intercede por nosotros. ¿Por qué? Porque él ha sido tentado en todo. Él conoce las tentaciones del diablo, él conoce sus maquinaciones, pero atención, él ha vencido y es poderoso para socorrer a los que son
Mas esto Él conoce nuestras debilidades. Que sumo sacerdote, le como la cara. Pero ¿cómo la conoce, pastor? Mira, voy a decir algo muy fuerte, ¿eh? ¿Están aquí? Si Dios no se hace hombre, habría cosas que nunca hubiera experimentado como las experimentó como hombre. Como Dios, Él no nos conocía en nuestra debilidad, porque Él era Dios. Pero hacerse hombre, humano, en naturaleza, Él conoce tus debilidades. ¿Por qué? Porque Él también lo ha vivido, lo ha experimentado. ¿Están aquí, sí o no? Amén. Y el autor está escribiendo a los cristianos que se quieren volver atrás. Aquí hay un problema en esta carta. Se están volviendo al judaísmo. El templo todavía, según el autor, existe. Todavía hay sacerdotes, todavía hay sacrificios. Y le está diciendo el autor, ¿os queréis volver de nuevo? Teniendo esta hechura de sacerdote, que está en el trono, que se ha sentado, que intercede por nosotros, que es poderoso para socorrernos, que conoce nuestras debilidades. ¿Quieren que siga, sí o no? Cristo sintió el desprecio de la gente. Cristo sintió el abandono de sus apóstoles, de los hombres de confianza. ¿Qué te creen? Que Cristo no le dolía, que era de carne y hueso, como tú y como yo. Sintió el beso traicionero de Judas, la negación de Pedro, aleluya, el desprecio de la gente, el estupor de la gente, la presión de la gente. Cristo sufrió psicológicamente, físicamente, espiritualmente. En varias veces dice mi Biblia, y se estremeció en el espíritu. En otro texto dice, y Jesús lloró. En el Getsemaní dice, mi alma está triste hasta la muerte. Jesús sintió dolor, Jesús sintió sufrimiento, Jesús sintió el menosprecio, la crítica, la murmuración, la presión de los demonios. Que Dios los reprenda. Cristo sufrió todas esas cosas. Cristo sufrió la acusación falsa, los que le blasfemaban, mendigos o hambre. Cristo ha experimentado más que tú y yo. Dice el autor de Hebreo, no hemos llegado hasta la sangre, no hemos sufrido como Él, pero mirad el sacerdote de profesión que tenemos. Cristo Jesús te conoce. Conoce tus debilidades. Amén. Por eso hay una versión que dice, Cristo sufre con nosotros. Este sacerdote sufre contigo. No está solo. Amén. Se compadece. Amén. Saben lo que es ser carne y hueso. Amén. Sabe las dificultades que tiene, sabe los problemas, sabe que a veces ya no aguantamos más, que queremos tirar la toalla, la presión del mundo, la presión de tantas cosas, los desengaños, las traiciones. Bendigo su nombre. Pero hay uno, no, ustedes no me siguen en esta tarde, hay uno que se compadece de tus debilidades, que sufre contigo, que está contigo. Este es distinto, Aarón. Este no ha entendido en la totalidad como este. ¿Quieren que siga así o no? Amén. No sé si le estoy aburriendo. Pero ¿qué dice la Biblia? Voy a predicar tranquilo. Pero, ¿sin qué? Digan algo. Digan algo. Pero, ahí está la diferencia. ¿Por qué Dios establece un nuevo sacerdocio? Porque el sacerdocio levítico ha pecado. Qué bien. Señor. Es imperfecto. Es ineficaz. No vale. No ha perfeccionado. Bueno. ¿Se vienen conmigo, sí o no? Amén. Por eso a este sacerdote yo le como la cara. No me sigue, le como la cara. Porque es sin pecado. Si se viene conmigo la palabra, ahora sígueme con el piano, aleluya, ungido. Dice mi Biblia que el sacerdocio de Melquisedec no se compara con el sacerdocio de Aarón. ¿Por qué? Porque todos los sacerdotes que vinieron de la tribu de Leví, todos pecaron.
Pero señores, este padeció, fue tentado en todo, pero sin pecado. ¿Quieren que siga así o no? Porque si hablamos de Aarón, el primer sacerdote, este fue el que pecando levantó un becerro al pueblo cuando Moisés estaba en el monte, ¿se acuerdan? Y dijo al pueblo: estos son los dioses que nos sacaron de Egipto. Se sometió a lo que el pueblo le dijo y les hizo este becerro. Este fue también el que criticó a Moisés junto con María, su hermana, y tuvo envidia de él. Este fue el sacerdote Aarón. Pero si hablamos del sacerdote Elí, este permitía y consentía que sus hijos pecaran con las ofrendas del pueblo, y la gente menospreciaba las ofrendas y cogían de las carnes a su antojo antes que fueran ofrecidas y presentadas en sacrificio, que dormían con las mujeres con mucho respeto en las puertas del templo del tabernáculo. Este Elí, que honró más a sus hijos que a Dios, y dice la Biblia, había perdido la visión y que era un hombre obeso y gordo. No sé si es que comía de las ofrendas que le traían sus hijos, por eso estaba tan gordo. Es que comía, y Dios le tiene que decir: has honrado a tus hijos más que a mí, has honrado a tus hijos más que a mí. Tú sabes todo lo que sucede, pero estás permitiendo el pecado en medio de mi casa. Y Dios dijo: te quito del sacerdocio, y se cumplió más adelante la profecía, y Dios quitó a la familia de Elí. Bendigo su nombre. Y que decir de Ori y File, sacerdotes también sus hijos cayeron en la batalla. Dios le quitó la vida a causa de los pecados que cometían. Y si se vienen conmigo y hablamos de los sacerdotes Nadab y Abiú, hijos de Aarón, que dice la Biblia, y ofrecieron fuego extraño con sus incensarios. Dios nunca dijo que se ofreciera este fuego extraño en el tabernáculo, pero ellos los hicieron. A causa de su pecado descendió fuego y les quitó la vida. Estos también pecaron. Este es el sacerdocio levítico. Y si hablamos de así, sacerdote también en los tiempos de Nehemías y de Esdras, el cual había emparentado con Tobías, los enemigos de Dios, los que se oponían a la obra de Dios. Estos eran los judíos que no querían que el templo se levantara, ni los muros tampoco. Pero dice mi Biblia que le había hecho una casa en las cámaras del templo, donde se guardaba el aceite, el vino, el trigo para los sacrificios, donde se guardaba el diezmo y los utensilios para dar de comer a los levitas. Él lo había sacado todo y había hecho una casa a tal comía. Este día sí quiso contaminar el sacerdocio, y él también a los levitas también pecó. ¿Se vienen conmigo, sí o no? Necesito las fuerzas en esta tarde. Y si hablásemos de Pasur, también sacerdote, hijo de Imer, que era un príncipe en la casa de Dios, dice la Biblia, y azotó a Jeremías y lo puso en el cepo. Pasur y los otros sacerdotes que habían con él solo profetizaban mentira, y lo que Dios le hablaba hacían pecar al pueblo. Y si habláramos de los sacerdotes que nos habla el libro de Isaías, los profetas que solo predicaban mentira, falsedad, habían llevado al pueblo a la ruina, que comía de las ofrendas y permitían el pecado, habían escondido la ley. Y si habláramos en los tiempos de Cristo, Anás y Caifás, los sumos sacerdotes, este ha dicho que Cristo tiene que morir, y ha profetizado mintiendo por causa de la nación judía. Le han hecho un justo juicio, lo han hecho de noche, han puesto blasfemadores, apuegos, testigos falsos, están pecando contra la ley. Corrompéis al pueblo, permitís que el camello entre por la puerta, coláis el mosquito. Todo el sacerdocio levítico está corrompido, está lleno de pecado. Pero si se viene a Cristo, el sacerdote, según la orden de Melquisedec, sin pecado, sin pecado. Si lo mira, Satanás, dice: viene el príncipe de este mundo y no ha podido sembrar nada en mí. ¡Aleluya! Me ha tentado 33 años, pero soy limpio por fuera, soy limpio por dentro. Le quieren juzgar conforme a la ley judía y no pueden. No pueden, tienen que traer falsos testigos, cobardes, que se lo hacéis de noche para que el pueblo nos vea, porque no tiene ningún delito. No podéis apedrearlo, porque ha cumplido toda la ley escrita. Y como no pueden, lo llevan a los romanos. Y Poncio Pilato dice: he ido a los libros romanos, he ido a los escritos
escritos donde se registran todos los judíos del pueblo, donde salen todos los ladrones, los adúlteros, los asesinos, los que se rebelan contra Roma y no he hallado nada. Este Jesús de Nazaret es el hijo de José y de María. No hallo ningún delito en él. Ni los judíos hagan lo que quieran, ni los romanos, ni Satanás. ¡Santo! Y hasta el propio Dios dice: mi hijo no tiene pecado. Si lo mira es santo por fuera, santo por dentro, de los pies a la cabeza. Los demonios se asustan, hagan lo que quieran, la muerte huye, no puede retenerlo. Él no tiene pecado. En la cruz inclina el rostro porque le está dando permiso a la muerte. A él nadie le quita la muerte a la vida. Él dice: muerte, entra, ahora entra. Padre, entrego mi espíritu. ¿Qué hombre entrega su espíritu antes de morir? Bendigo su nombre. En Cristo no hay ningún pensamiento deshonesto, no hay ninguna acción mala, no hay ninguna obra mala. Atención, no hay ninguna intención mala, no hay nada. Y Dios tiene que decir: eres santo, eres sin pecado. ¿Cuál es más grande, el sacerdocio levítico o el de Melquisedec? Digan algo. Aleluya. Yo sigo, Amén. aunque caiga desmayado. Dice el autor de Hebreos: tal sacerdocio nos convenía. Sí, Señor. Amén. Y le sigue diciendo a los que se quieren volver: ¿y os queréis volver de verdad? ¿Os queréis ir al templo con los sacerdotes, con los levitas, con los sacrificios? ¿Estáis locos? Santo. Ven diciendo algo. Santo. Amén. Inocente. Amén. Sin mancha. Amén. Apartado de los pecadores. Hecho más sublime que los cielos. Este sacerdote perfecto según el orden del Melquisedec, que significa rey de justicia, rey de paz. Este es Melquisedec. Vuélvanselo, vean lo que quieran. ¿Dónde aparece el sacerdocio levítico? Díganlo. ¿Dónde el libro, no? ¿Libro de Éxodo? ¿Y Levítico? Pues si se vienen conmigo, si se vienen a Génesis, aparece Melquisedec. No es una casualidad. Este Melquisedec aparece sin padre, sin madre, sin genealogía. No se sabe dónde viene, pero aparece. Y encima se llama el rey de Salem. ¿Ustedes no saben lo que quiere decir Salem? Salem es Jerusalén. Salem era la ciudad de Salem que David conquistó a los jebuseos, si no recuerdo mal, y después la llamó Jerusalén, la ciudad de David. Es un tipo y una sombra de Cristo, Melquisedec. Y aparece ahí. Y dice mi Biblia, ¿quieren que siga así o no? Amén. Dice mi Biblia: y Abraham, el que tenía las promesas, esto es muy grande, le da los diezmos a Melquisedec. ¿Verdad? ¿Ustedes saben lo que eran los diezmos? Los levitas recibían los diezmos del pueblo, pero es que Abraham, el patriarca, le da los diezmos a Melquisedec. ¿Sí o no? Amén. Y qué casualidad que le da pan y vino. Pan y vino. Y dice el autor de Hebreos: Leví todavía no estaba vivo, pero estaba en los lomos de Abraham. Sí, Señor. Y le estaba dando los diezmos a Melquisedec. ¿Sabe lo que está hablando? Estaba hablando que el ministerio sacerdocio levítico se iba a caducar, que era ineficaz,
que no había perfeccionado, que Dios lo puso para un tiempo, que era temporal, pero ya estaba hablando de Melquisedec. ¿Usted creen que sí, casi no? Estaba hablando de Melquisedec. Por eso dice, tú eres sacerdote según el orden de Melquisedec. ¿Sí o no? Amén. ¿Cuál fue antes? ¿El sacerdocio levítico o el de Melquisedec? Amén. Fue antes, en la mente de Dios, en el proyecto de Dios. No sé si están aburriendo en esta tarde. Por eso dice un texto, si es que me como la cara. Hay un texto, y dice el autor, hay un texto por ahí que dijo, y juró Jehová. Y juró Jehová, Dios jurando, no echa maldiciones, no. 2 veces, si no recuerdo mal, Dios ha jurado. Cuando Abraham le dijo, mira, te juro por mí mismo, porque no hay hito más grande. Te daré la tierra por heredad, te daré las promesas, te daré todo. Bendigo su nombre. Y esta vez juró Jehová, dijo, tú eres sacerdote según el orden de Melquisedec. ¿Por qué lo he dicho yo? ¿Por qué jura Dios? Porque dice la Biblia que los hombres en aquel tiempo, toda controversia, todo trato con un juramento lo cerraban. Entonces Dios está diciendo, el trato y el pacto lo hago yo. Y estoy jurando por mí mismo, bendigo su nombre. Y cuando Dios jura por su palabra, no se puede retractar de su palabra. Lo que ha dicho lo tiene que cumplir. Pero no es, si no es de la tribu de Leví, es de la tribu de Judá. Y de Judá no se ha escrito nada de los sacerdotes y del templo, da igual. Pero sí que estaba ya el juramento antes del sacerdocio levítico. Dios lo tenía en su mente. ¿Para qué, Noé? Para hacerle ver al pueblo de Israel que el sacerdocio levítico era ineficaz, era temporal, era momentario, no podía perfeccionar hasta que viniera Cristo, el sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec, en un mejor pacto, en mejores promesas, su mejor ministerio. Bendigo su nombre, he dicho bendigo su nombre. Igual que Melquisedec traigo vino y pan, Cristo en el aposento alto dijo, he aquí el pan, he aquí el vino, es mi cuerpo, es mi sangre, yo soy el sacerdote verdadero. ¿Seguimos o no? Amén. ¿Qué hora es? 8:37. Sacerdocio levítico tenía que ofrecer primero por sus pecados, traer una ofrenda. ¿Sí? Si no se lavaban las manos para ministrar y los pies. Pero Cristo no tiene que presentar ninguna ofrenda. ¿Por qué, pastor? Porque la ofrenda es el sacerdote y es la ofrenda. Sacerdocio levítico trae ofrendas, pero Cristo es la ofrenda. ¿Sigo sí o no? Amén. Cristo es la víctima del sacrificio, es la ofrenda agradable, perfecta. Ese perfume grato, es el holocausto. Son las 5 ofrendas que representa el libro de Levítico. Él es la ofrenda voluntariamente y el sacrificio que vale para todo el pueblo para perdonar sus pecados. ¿Seguimos o no? Amén. Escuchen, los sacrificios y las ofrendas del sacerdocio levítico no limpiaban, solo cubrían el pecado. No limpiaban la conciencia de la gente, seguían con su pecado, seguían cada año con remordimientos, teniendo su pecado en sus conciencias. Se tenía que repetir cada mes, voy rápido, cada año con ofrendas en las festividades, el día de la expiación, durante meses, durante años, durante siglos. Era parte del culto y de la liturgia en el tabernáculo, pero no limpiaban del pecado. Por eso se repetía. Pero todos lo saben, es una palabra sencilla, pero ha venido Él, sin embargo. La diferencia en el sacerdocio de Cristo es que una vez, si esto no le hace nada,
verdad que pasa algo, Solo una vez y para siempre. Una vez y para siempre nos ha limpiado con su sangre. Amén. No dice nada esto. Una vez, un solo sacrificio, una sola sangre, y nos ha limpiado de todos los pecados. Nos ha redimido de todos los pecados. Este es el sacerdocio de Melquisedec. El otro cubría, tapaba, pero no limpiaba. Pero este sí. Porque igual que el primero tenía que haber derramamiento de sangre, igual que en el primer pacto, no sé si estoy siendo muy largo en esta tarde, se derramó la sangre, en el segundo también, bendigo su nombre. Y era la sangre de Cristo. Era la sangre preciosa carmesí, la sangre del Hijo de Dios, bendigo su nombre, la sangre más limpia que ha tocado la tierra y ha salpicado la tierra. No es la sangre de Abel que clama venganza, es la sangre que clama perdón de pecados, bendigo su nombre. Pero no es como es posible con un solo sacrificio, con una sola vez y con una sola sangre. Ha hecho perfecto, nos ha limpiado, bendigo su nombre. Es que yo digo que la sangre de Cristo tiene poder. No dicen nada, la sangre de Cristo tiene poder. ¿Cómo puede ser que haya limpiado todos los pecados, pasados, presentes, futuros, todos los pecados, todas, aleluya, las tinieblas, aleluya, todos nuestros pecados? Es que la sangre de Cristo tiene todo el poder para cubrir nuestro pecado. Por eso dice el autor de Hebreos 9:2, y no por sangre de machos cabríos ni de becerro, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre del doctor de los machos cabríos y de las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, aleluya, versículo 25, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con la sangre ajena, de otra manera hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar del medio el pecado. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, pero aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Este es el sacerdocio de Melquisedec. La alegría que te haya limpiado. Amén. Esto lo explicamos así, pero tiene una profundidad. Nosotros allí con los sacrificios todavía no se han enterado que Cristo ya los había limpiado. ¿Seguimos, sí o no? Amén. No es amén ya. Los sacerdotes levíticos entraban en el tabernáculo, ¿sí o no? Amén. ¿Sí? En los tres. ¿Entraron, sí o no? Digan algo. Pero Cristo entró en otro tabernáculo. Señor, claro. Amén. ¿Seguimos, sí o no? Amén. Los demás entran en un templo hecho humano. El tabernáculo de Moisés, templo de Salomón, templo de Herodes. Pero este no entra en ese templo. Porque las cosas celestiales, dice el autor de Hebreos, es que es una palabra a lo mejor de no mucho amén,
mucha enseñanza, mucha doctrina. Tenían que ser más gloriosas de las figuras y de las sombras. Porque así como Dios le dijo a Moisés, hazlo conforme a la visión que has visto. ¿Digo algo? ¿No se lo cree? Sí. El tabernáculo y el templo eran fotocopias del verdadero. Amén. ¿O se creen que allí solo hay nubes y vamos a ser fantasmas? No. Allí hay un reino inconmovible. ¿Sí o no en esta tarde? Cristo entró en el tabernáculo celestial. ¿Y dónde te sacas eso? No es muy sencillo. La Biblia dice, Hebreos 14:4, por tanto, teniendo un sumo sacerdote que traspasó los cielos, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Hebreos 9:11, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Hebreos 9:24, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora para nosotros ante Dios. Hebreos 8:2, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Cristo, ¿qué ha hecho? Muy sencillo. Cristo tenía que derribar el velo que impedía entrar, ¿sí o no? No me siguen ustedes. Si el velo sigue estando, ni tú ni yo ni entramos ni nos limpia, porque había un velo en el lugar santísimo, que allí nadie entraba, solo el sumo sacerdote una vez al año, y nos con sangre ajena tenía que entrar a derramarla. Bendigo su nombre. ¿Están aquí, sí o no? ¿Están aquí, sí o no? Pues Cristo, como sumo sacerdote, no entra en los templos hechos por manos humanas. Cuando Él muere, cuando Él resucita, bendigo su nombre. ¿Están aquí? Ha ascendido a los cielos, dice mi Biblia. Ha ascendido a los cielos, ¿sí o no? ¿Sí o no? Y hay un salmo que dice, ¿quién es este? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. ¿Quién es este que sube de los cielos? Y dijo Cristo, el que descendió es el mismo que tiene que subir. Nadie subió al cielo sino el Hijo del Hombre que descendió del cielo. Entonces está hablando de Cristo, de su ascensión, de que Él va a los cielos, y cuando sube los ángeles no lo reconocen, los querubines, la jerarquía angelical no le reconocen. Está vestido de sacerdote, está vestido de una túnica de sangre, no tiene el pectoral, no tiene el cumín, no tiene las piedras preciosas, no tiene la lámina de santidad, pero su sangre y su limpieza diabólica está ascendiendo a los cielos. Hagan lo que quieran. Yo siento la palabra de Dios en esta tarde que me arde en las entrañas. Ha ascendido a los cielos, está abriendo las puertas de la eternidad. Las puertas están cerradas, el paraíso se cerró, no podían entrar. El velo también se cerró, nadie podía entrar, no había acceso. Y dice el autor de Hebreos, estaba dando el Espíritu Santo a entender que hasta que ese velo no fuera quitado, no podíamos entrar, no podíamos entrar. Pero Cristo, aleluya, cuando ha muerto, ha dicho consumado es, y el velo del templo se rasgó, pero ese era el de la tierra, para darle a entender a los hombres que el mismo que cerró el camino, el mismo la abrió, porque dice la Biblia, el velo se rasgó de arriba a abajo, no de abajo a arriba. El que el mismo lo cerró es el mismo que lo abre, porque lo que Dios abre nadie lo cierra, lo que Dios cierra nadie lo abre. El mismo Dios dice, me has dicho consumado, abre el velo, lo rasgo el velo de arriba abajo. Dice que el velo era de un grosor tan fuerte que ni caballos salvajes tirándolo podían romper. Pero yo no me paro en ese velo, yo sigo, sí tengo fuerza. Pero Cristo subió al tabernáculo celestial, donde está el altar del incienso, donde está el arca de Adón. Apocalipsis aparece el arca del testimonio. Está entrando en el tabernáculo glorioso. ¿Y qué va a hacer Noé? Va a traer su propia sangre, porque ha dicho que los sacerdotes traían la ofrenda ajena de un macho cabrio, de una oveja. Pero él dice, yo no traigo sacrificio ajeno. He aquí mi sangre, he aquí mis heridas. Y sin sangre no hay remisión de pecado. Pero Cristo, déjenme imaginar
cuernos del altar del incienso. Y el Padre lo está viendo. ¿Sí o no? Amén. Lo estoy disfrutando. Amén. Ya lo predico en un mes. Mira, yo mirando la Biblia dije, ¿por qué Cristo cuando has resucitado no has borrado tus cicatrices? Si tienes el cuerpo glorificado, que traspasas las paredes, que puedes comer sin necesidad, que apareces y desaparece, que asciendes, ¿por qué no le has quitado el sencillo? Porque esa es la señal de su victoria. Y en la eternidad se lo va a quedar en el cuerpo. Qué bien. ¿Sí o no? Amén. Cristo subió. Me quedan 5 minutos. ¿Quién derribó el velo de arriba? Cristo. Por eso dice, tenemos nuestra esperanza como un ancla. Voy a terminar ya, porque veo que están... Amén. ¿Por qué? ¿Por qué nuestra esperanza está segura? La recomiendo. Aquel que penetró detrás del velo. Él es el que ha penetrado detrás del velo y nos está esperando. Como sumo sacerdote, está diciendo, yo he conseguido pasar al otro lado, que nadie podía entrar ahora. Iglesia de Plaza España, pasa. Os estoy esperando al otro lado del velo. Pasa, 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 bendigo su nombre. Este sacerdocio es perfecto, no diga nada, da igual, es justo, es imputable. Cristo nunca muere. Por eso dice mi Biblia, los demás levitas tenían que pasar por descendencia porque morían y el Padre se lo daba, el que al hijo, el otro al hijo, el otro al hijo. Pero atención a esto, este ya no muere, es inmutable, ha vencido a la muerte, es para siempre, es por la eternidad. Sacerdote, según el orden de Melquisedec, ahora haga lo que quiera. Detrás del velo el que entraba caía muerto. El que entraba con pecado caía fulminado, de tal manera que los sacerdotes les ponían unas campanillas para que sonieran. Cuando no sonaba es que habían muerto. Dios los había liquidado, no podía entrar pecado, era muy santo ese lugar. Se tenían que lavar las manos y los pies para entrar, los pies y las manos, porque, perdónenme, si no te lavas los pies, no administras nada. Si no tienes testimonio de tu caminar, no ministras nada. Se lavaban los pies y las manos. Si no lo podían administrar, no podían santificar. No me voy de mi tema. Era juicio, era trono de juicio. Es verdad que había gloria, es verdad que había presencia, es verdad que estaba la Shekinah, pero también el arca era un trono de juicio, un trono donde Dios se sentaba. Exigía santidad, pureza, si no caían ante muerte y juicio. Pero el sacerdote, según el orden de Melquisedec, ha traspasado al otro lado. Detrás del velo te espera, Iglesia de Plaza España, y te dice, ahora es un trono de gracia, es un trono de misericordia. Se acerquen todos a mí. No hay acceso libre, no hay restricción, no hay prohibido el paso. Acérquense, acérquense, acérquense. Ya no hay muerte, ya no hay juicio. Los que se acercan por medio de Cristo, el Padre los acepta y son santificados en Él. Esto es para volver ese loco. Aleluya. Que te puedes acercar al trono de la gracia. Bueno. Confiadamente. Bien. Tienes acceso. Tienes
tienes acceso libre con Dios. Menos mal que vino Él y arregló lo que los otros no podían. Vaya. Esto lo estamos diciendo así, pero esto es muy profundo. Que tengamos entrada al lugar santísimo. Que podamos llamar a Dios Padre. Aleluya. No sé ustedes, pero yo estoy disfrutando. Amén. Adiós. Amén. Yo voy a terminar con esto ya. Ya no predico en un mes. Dice el autor de Hebreos: ofrenda y sacrificios no quisiste, ni holocaustos. Pero Él lo establece con un propósito. Más me preparaste cuerpo. Esto es muy profundo, hermano. Ofrendas, sacrificios, rituales, liturgia, los templos. No quisiste. Vaya. ¿Por qué lo haces? Hasta que viniera Él. Santo, bueno, Señor. Hasta que viniera Él. Si Cristo no quiere, Jesús es el templo. Jesús es el rey. Jesús es el sacerdote. No, pues Jesús es todo. Me preparaste cuerpo, voy a terminar. Y dije, he aquí yo vengo a hacer tu voluntad. Su cuerpo en el Calvario nos santificó, nos limpió para siempre con un solo sacrificio, con su cuerpo. Por eso lo que Dios limpió, Dios te ha limpiado para siempre. Amén. Que no te atormente el diablo. Dios te ha limpiado para siempre. Hasta aquí. Que Dios le bendiga.